Buenos días hermanos, espero que estén muy bien. Pues vamos a darle inicio a nuestro servicio de Camino de Gracia y les invito a que me acompañen en la lectura de sus Biblias en su casa o en la pantalla. Vamos a leer Isaías 23, 3, 4 y voy a hacer lectura de la palabra de Dios. Sobre las grandes aguas llegó al grano de Sihor. Tiro se volvió el centro comercial de las naciones. La cosecha de Nilo le aportaba ganancias. Avergüénzate, Sidón, fortaleza del mar, porque el mar ha dicho: no he estado con dolores de parto, ni he dado a luz. No he criado hijos, ni educado hijas. Padre, te damos muchas gracias por este día, gracias por estar con nosotros, gracias por tenernos cuidado, Señor, a lo largo de la semana. Y te pido, Padre Santo, que el día de hoy seas glorificado, Señor. Que bendigas a mis hermanos que están conectados en el día de hoy, Señor. Que bendigas a mis hermanos que están viendo la predicación, Señor. A mis hermanos que no son de nuestra comunidad y que también ven los sermones de nuestra iglesia. También bendícelos, Padre Santo. Cuídalos, protégelos. Y te pido, Padre Santo, que el día de hoy tu nombre sea glorificado, que tu palabra llegue directo a nuestros corazones, Señor, y que nos hagas cambiar de una forma buena, Señor, de que podamos arrepentirnos de nuestros pecados, Señor, que podamos ser más imagen tuya y poder glorificarte y ser imagen de ti, Señor. Te pido, Padre Santo, que uses nuestras vidas, uses este medio, Señor, y te damos muchas gracias, Padre, por permitirnos seguirnos reuniendo, aunque sea por manera digital. Gracias por proveer los medios, gracias por proveer el equipo, Señor, y te doy muchas gracias, Señor, porque atrás de todo esto están nuestros hermanos que día con día, semana tras semana, Señor, trabajan para que estas transmisiones sean posibles, Señor. Te damos muchas gracias y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a dar un momento para adorar en nuestras casas. Les invito que adoremos en espíritu y en verdad, y pues vamos a darle pie a la alabanza del día de hoy. Ven, fuente de bendiciones, afina mi corazón, pues tu gracia y tus bondades llaman a la adoración. Con las huestes celestiales, enséñame a cantar. Gloria a ti, la roca eterna, que me afirmas en tu amor. Reconozco que tu gracia me ha traído hasta aquí, y por tu benevolencia a tu hogar seguro iré. Jesús me encontró errante, lejos del redil de Dios, para rescatarme Él quiso, su preciosa sangre dar.
que tu gracia cual grillete a tu errante corazón, y a perderme soy propenso, y a olvidarte, amado Dios. Mi corazón toma y sella, llévalo hasta tu hogar, y a perderme soy propenso, y a olvidarte, amado Dios. Mi corazón toma y sella, llévalo hasta tu hogar, en fuente de bendiciones, afina mi corazón, pues tu gracia y tus bondades llaman a la adoración. Con las huestes celestiales, enséñame a cantar. Gloria a ti, la roca eterna, que me afirmas en tu amor. Bueno, hermanos, continuamos con el servicio del día de hoy y vamos a dar un momento para las peticiones que nuestros hermanos por medio de las redes sociales nos hicieron llegar. Voy a leer la petición de Sara Sandoval y dice: pido por mi vida espiritual y por mi familia. Hilda Santos dice: Dios los bendiga a todos. Mi petición es por nuestro país, por los hermanos que colaboraron para que se predique la palabra en nuestra iglesia y por mi vida espiritual. Bueno, hermanos, pues vamos a leer por nuestras hermanas del día de hoy y también pues vamos a orar por las personas que están pasando por necesidad, que ojalá Dios haga o mueva los medios para poder suplir esas necesidades, ya que pues no todos nuestros hermanos están trabajando y pues esperemos que puedan pues tener el sustento por medio de en estos días. Pues vamos a orar, hermanos, y les invito a que me acompañen. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres un Dios que escucha, tú eres un Dios que está al tanto de nosotros. Tú eres un Dios en el que se pueda confiar y acercarse, Señor. Y sabemos y tenemos esa confianza de que si te lo pedimos a ti, Señor, tú vas a obrar a tu voluntad, Padre, y tú vas a suplir nuestras necesidades y cumplir nuestras oraciones, Señor. Y que tú, Señor, vas a hacer tu voluntad en nuestras vidas. Y como tú eres soberano, Señor, tú tienes el control de cada nuestra existencia, Señor. Y es por eso que en este día, Padre Santo, venimos ante ti para pedirte por la vida espiritual de Sara y de Hilda, Señor, que las ayudes grandemente, Padre Santo. Que ellas puedan escucharte por medio de tu palabra, Señor. Que puedas hablarle a sus corazones, Señor. Y si tienen que hacer cambios en su vida, Padre Santo, revélaselos. Tú conoces su corazón, tú conoces las fallas de nosotros, Padre Santo. Tú sabes en lo que estamos mal y en lo que estamos bien, Señor. Pero muchas veces, Padre Santo, no lo sabemos nosotros, entonces te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes en nuestra vida espiritual. Ayuda a mis hermanas para que tengan una mejor vida espiritual, un crecimiento. Que esta cuarentena, Señor, no sea una excusa para seguir igual, Padre, o no buscarte a ti, Señor. Te damos muchas gracias que tú suples las necesidades, Padre, pero muchas veces hay hermanos que por esta situación no han tenido ingresos, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que tú suplas las necesidades de mis hermanos,
que si un hermano esté pasando por hambre o esté pasando por cosas difíciles, Señor, que tú muevas nuestros corazones de nuestra comunidad para poder ayudarlos, Señor. Te pido, Padre Santo, de que seas tú, Señor, ayudándonos en medio de esta situación y de que podamos ser el reflejo de tu amor, Padre, para con nuestros hermanos. Que aún en medio de estas situaciones, Señor, esto sea para fortalecernos como comunidad y hacer el reflejo de ti, Padre Santo. Te pedimos por nuestro país, Señor, de que pronto van a reanudar los labores normales, Señor, de aquí a un mes. Y te pido, Padre Santo, de que sea de una forma buena, que esto no vaya a empeorar, Señor. Y sabemos que tú tienes el control de las cosas, Señor, así que nos sometemos a tu voluntad y a tu soberanía, Padre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a lo largo de la semana y que bendigas a tu pueblo, Padre, por medio de tu palabra. Que todos los días que leamos la Biblia, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones y podamos entenderte, Señor. Que todos los días que estemos orando, Señor, que podamos expresar lo que muchas veces no tenemos la confianza de decirte a ti, Señor. Te pido, Padre Santo, de que en este tiempo tengamos una comunión más estrecha, Señor. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo, Padre. Amén. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues estoy muy contento en este día porque tengo muchas cosas que agradecer en el Señor. Él ha hecho muchas cosas en mi vida y lo que más me ha gustado es de que nos ha mantenido con salud a mí, a mi esposa, y en esta semana cumplí años. Entonces estoy muy agradecido con Dios de que me dio un año más de vida. Me la pasé obviamente encerrado y pues nada más me la pasé hablando con mi hermano en videollamada, pero pasé una bonita noche, una bonita tarde, no trabajé, ese día lo descansé. Y pues no sé, me gustó. A pesar de que no vi a mis familiares, vi a mi papá temprano, que fue a orar por mí, pero sin embargo, pues yo sentí el amor de mi mamá, yo sentí el amor de mi hermano, el de mi padre, el de mi tío, que de hecho también me regaló algo ahí. Y pues estoy muy agradecido por todas las personas que me mandaron las felicitaciones por Facebook. Gracias, hermanos, porque la mayoría de ustedes, o casi todos, creo que todos me postearon ahí las felicitaciones. Y pues ni modo, pues con eso, eso pasa cuando estamos en cuarentena. Me hubiera gustado haber hecho una fiesta, pero sin embargo, agradezco a cada uno de ustedes que se haya tomado el tiempo para felicitarme y le doy muchas gracias a Dios de que ya tengo 28 años, 28 añotes, y pues espero que el Señor siga bendiciendo mi vida y que pueda ayudarme a cambiar cosas que necesito cambiar, cosas en las que necesito crecer, y yo sé que de la mano de Dios todo va a estar bien. También voy a hacer lectura de los agradecimientos de mis hermanas. Cruz Sandoval dijo: agradezco porque la hermana Carmen, ya que se unió a ver las predicaciones, que Dios la bendiga a ella y a su familia. Hermana Carmen, qué bueno que te hayas unido y espero que sea de bendición la palabra del día de hoy. Te mando un saludo y vamos a leer el agradecimiento de Hilda, y dice: le doy gracias a Dios por mi vida, que estoy bien y permitió terminar una semana más. Que Dios nos cuida, que Dios nos ha cuidado a mi familia y hermanos de la iglesia. Pues sí, hasta ahora pues todo ha estado bien, ya no hemos tenido un caso de que algún hermano se haya enfermado, y los hermanos que estuvieron enfermos en semanas pasadas pues ya están bien, unos en recuperación, otros no, pero lo bueno es de que Dios nos ha mantenido con sanidad, y pues qué bueno
que te tomas la molestia de agradecer por tus hermanos, Hilda. Se nota que amas mucho a tus hermanos y te mando un fuerte abrazo desde aquí, desde lejitos. Pero pues ya sabes, hermana, de que ahí estamos. Eh, pues bueno, esto viene siendo todo, los agradecimientos. Vamos a darle paso a, pues a nuestro pastor, a la prédica de hoy del sermón. Les pido que tengan sus oídos atentos, con corazones abiertos, que yo sé que hoy el Señor nos va a bendecir con su palabra y sé que nos va a ayudar para nuestro caminar con Cristo, hermanos. Entonces, les invito a que no tengan distracciones, que guarden sus celulares, o si lo están viendo desde celular, pues que quiten las notificaciones porque ahí les va a estar interrumpiendo. Es un tiempo que hay que darle a nuestro Señor y pues esto viene siendo todo por mi parte. Cedo mi lugar a nuestro pastor Ramón Torres. Familia, buenos días. Bienvenidos a otro domingo de transmisiones de nuestra iglesia y vamos a seguir explorando este tema de las canciones del alma que llevamos, con esta sería la cuarta semana. Vamos en esta mañana a ver el Salmo 94, salmo que lo van a ver un poquito medio raro por la temática que se maneja, pero que tiene perfecto sentido con todo lo que estamos viendo en esta serie. Si lo pueden ir consultando en sus Biblias o en sus teléfonos, como más les guste, pues se los agradeceríamos. Salmo 94 es el que vamos a leer. Y antes que nada, pues vamos a orar para pedirle al Señor que nos guíe. Señor, te damos gracias por lo que tú has hecho, porque nos has cuidado, porque has cuidado a cada miembro de esta iglesia, y también te pedimos por las personas que vayan a sintonizar, Señor, la transmisión, pues que también les protejas y les extiendas tu gracia, Señor, y sobre todo que podamos aprender algo de ti en esta mañana, que sea algo que nos sirva para la vida, Señor, y que demuestre y refleje tu carácter, que nos muestre a Cristo y nos lleve al lugar seguro donde tú estás, Padre. Te pedimos estas bendiciones, Señor, y que tú escuches nuestras peticiones y que tú nos moldees, Señor, y nos hagas conforme a tu imagen, a la imagen de tu Hijo perfecto. Te pedimos, Señor, que uses este medio, Señor, para bendecir no solamente a nuestra iglesia, sino a cualquier persona que sintonice la transmisión. Te damos gracias, Señor, y pedimos estas bendiciones en el nombre de Cristo, para la alabanza de tu nombre y el gozo de tu pueblo. Amén. Bueno, vamos a darle lectura al Salmo 94. Y si ya lo tienen ahí, que es lo que estoy esperando, pues vamos a darle lectura, recordando que usamos la LBLA para la lectura de nuestros sermones. Oh Señor, Dios de las venganzas, oh Dios de las venganzas, resplandece. Levántate, juez de la tierra, da su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, Señor? ¿Hasta cuándo los impíos se regocijarán? Charlan, hablan con arrogancia. Todos los que hacen iniquidad se vanaglorían. Aplastan a tu pueblo, Señor, y afligen a tu heredad. Matan a la viuda y al extranjero y asesinan a los huérfanos. Y dicen, el Señor no lo ve ni hace caso el Dios de Jacob. Haced caso, torpes del pueblo, necios. ¿Cuándo entenderéis? El que hizo el oído no oye, el que dio forma al ojo no ve. ¿No reprenderá el que castiga a las naciones, el que enseña conocimiento al hombre? El Señor conoce los pensamientos del hombre, sabe que son solo un soplo. Bienaventurado el hombre a quien corriges, Señor, y le instruyes en tu ley, para darle descanso en los días de aflicción, hasta que se cabe una fosa para el impío, porque el Señor no abandonará a su pueblo ni desamparará a su heredad, porque el juicio volverá a ser justo y todos los rectos de corazón lo seguirán. ¿Quién se levantará por mí contra los malhechores? ¿Quién me defenderá de los que hacen iniquidad? Si el Señor no hubiera sido mi socorro, pronto habría habitado mi alma en el lugar del silencio. Si digo, mi pie ha resbalado, tu misericordia, oh Señor, me sostendrá. Cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. ¿Puede ser aliado tuyo un trono de destrucción que planea el mar por decreto?
Se unen contra la vida del justo y condenan a muerte al inocente. Pero el Señor ha sido mi baluarte y mi Dios la roca de mi refugio. Él ha hecho volver sobre ellos su propia iniquidad y los destruirá en su maldad. El Señor, nuestro Dios, los destruirá. Amén. Le damos gracias a Dios por su palabra. Y siguiendo la temática que abordamos la semana pasada con el Salmo 73, este vendría siendo el contraste, el opuesto de lo que pasa cuando nosotros tenemos la mirada bien puesta en Dios, en las promesas de Dios y en la palabra de Dios sobre todo. Hay una serie de películas que me gustan mucho y el protagonista un día, bueno, en una escena de la película dice que el problema no es el problema, sino la actitud que tienes frente al problema. Y eso lo podemos transportar a esto y contextualizarlo y decir que es verdad, porque la forma en la que navegamos nuestras emociones, en la forma en la que nosotros interpretamos los eventos que están pasando en nuestra vida actualmente, la forma en la que vemos a Dios en esos eventos, la forma en la que tratamos de traducir conforme a la Biblia los pasos que estamos dando y las cosas que están pasando, es la diferencia que puede marcar en que tomemos con gozo una prueba o nos hagamos las víctimas y vayamos a caer en la angustia o en la desesperación. Si recordamos y tomamos el pasaje de la semana pasada en el Salmo 73, Asaf decía que él cuando estaba pensando en lo que estaba pasando en la actualidad, en lo que le estaba pasando a él en ese momento, en lo que le estaba pasando al pueblo, él miraba como cierta injusticia de parte de Dios, miraba como que no había, ¿cómo se podría decir? Una armonía entre lo que dice la Biblia de Dios, entre lo que decía la palabra acerca de Dios y lo que estaba pasando en ese momento. Y en este caso tenemos al salmista, ahora en el Salmo 94, y él está diciendo todo lo opuesto. Él nos está describiendo que están pasando cosas malas, que están pasando cosas que no son gratas, están ocurriendo injusticias, está ocurriendo maldad, podríamos decir, el mismo cuento, la misma historia, pero con diferentes personajes. El salmista nos dice también que los malvados estaban como gloriándose, estaban hablando sobriamente de que a Dios, en este caso, que el Señor no tomaba en cuenta o no le importaba o no miraba las maldades que ellos hacían. Y a pesar de todo esto, pues el salmista nunca pierde la fe, nunca pierde el hilo, nunca se baja de la roca sobre la cual él está parado. Al contrario de lo que pasa con Asaf por unos momentos, él desde el principio, el salmista en este caso, empieza él solo a decretar verdades acerca de la persona de Dios, verdades acerca de su carácter, verdades acerca de quién es Dios y cómo actúa, verdades de lo que Dios ama y lo que Dios aborrece, recordándose a sí mismo las promesas de Dios, recordando para él mismo y para su alma y para su mente que Dios es bueno, que Dios es grande, que Dios no perdona el mal, que Dios da su merecido a su debido tiempo. Y todo esto lo hace solo el salmista. Él hace estas preguntas, él hace las declaraciones y él mismo aclara para el lector la grandeza de Dios. Él mismo hace el recordatorio de que está pasando cosas graves, están pasando injusticias y que también lo están afectando él de alguna manera y afectan al pueblo. Pero él nunca pierde la fe, nunca pierde de vista al autor de la fe, nunca pierde de vista al que decreta la ley, al que decreta la ley para los pueblos, nunca pierde de vista al juez, nunca pierde de vista al justiciero. Y a pesar de todas las cosas que están pasando, él puede ver, y como vemos aquí en el Salmo 94, plasmado desde las primeras líneas, que esta persona tiene una confianza plena, una confianza increíble en el Señor, una confianza cimentada en la persona de Dios. Y lo podemos decir así porque conforme va avanzando el Salmo, él sigue haciendo estas declaraciones de la persona y de la personalidad de Dios acerca de cómo él actúa, acerca de las cosas que él hace, acerca
de las... Perdón, perdí el hilo, familia. Acerca del carácter de Dios más que nada. A, a pesar de todo lo que está pasando, y a pesar de que vemos cómo avanza el Salmo, Él sigue haciendo estas preguntas y también sigue dando estas respuestas, estas declaraciones del carácter de Dios, de quién es Dios, de la grandeza de Dios. Y esto es súper importantísimo para cualquier creyente, familia, para nosotros y para cualquier creyente del siglo pasado o del venidero. La Biblia de constante nos está recordando las mismas cosas. Nunca hay una revelación nueva, además de lo que ya se ha entregado. Ya hay una revelación nueva, no hay nada más que aprender, porque todo lo que era suficiente para nuestra salvación fue entregado para nosotros. Se ha cerrado el canon de la Biblia y todo lo que lleguemos a necesitar para vivir está en la Biblia. Cualquier cosa, cualquier asunto lo podemos abordar desde la palabra. Pero el problema aquí es que nosotros somos hombres, somos humanos, tenemos esta imperfección latente que cargamos desde que nacemos. Siempre nos estamos desviando, siempre nos estamos perdiendo solos, siempre vacíos, sin una brújula que nos guíe, sin un norte a cual seguir. Y es por eso que Dios de constante, el Espíritu Santo, inspirando a diferentes hombres en diferentes épocas, les entrega los mismos recordatorios para todos. Recordatorios de la persona de Dios y recordatorios de nuestra persona. Es decir, quién es Dios y quiénes somos nosotros en esta historia del Evangelio. Y para nosotros es importante, familia, porque lo que les comentaba casi al principio, es que una pequeña forma de tomar los problemas de una manera distinta, una forma pequeña de cambiar toda la perspectiva del asunto, es decir, una cosa minúscula puede hacer la diferencia en todo este embrollo. La actitud que tengamos frente al problema, frente a la situación, frente a la crisis, puede hacer que todo cambie, puede ser para bien o para mal. Fíjense, yo trabajo en el tema de la construcción, ese es mi campo laboral. Y cuando nos entregan, más bien cuando nos encargan de ejecutar un proyecto, nos entregan una carpeta con planos, con especificaciones de los materiales, el costo de los materiales, cuánto va a costar la ejecución del proyecto, cuántos días va a tardar, cuántos días por cada actividad. Y nos entregan un bonche de planos y nosotros tenemos que estudiar todos los planos. Y los planos ya están revisados por varias personas. O sea, es muy raro que a este punto llegado de ejecutar el proyecto, pues vaya a haber un error. Porque se supone que para eso se hicieron varias revisiones antes de llegar a este punto. Y se da muchas veces las ocasiones que hay fallas en la ejecución de esos proyectos. Y no es porque esté mal el proyecto, sino porque la persona que está interpretando esos planos se equivocó en alguna cosita. Y a veces es cuestión de perspectiva, ver algo diferente para que todo vuelva a tener sentido. Se oye muy tonto el ejemplo, tal vez muy chusco, pero a veces así es con la Biblia. La Biblia no tiene defectos, es inerrante. Es perfecto todo el contenido que tiene la Biblia, tiene perfecto sentido, tiene toda lógica, lleva un hilo desde que empieza la Biblia hasta que acaba. Entonces, no es que Dios esté fallando, ni que las promesas de Dios fallen, ni que Dios se equivoque como Asaf lo pudo saborear al principio cuando leíamos el Salmo 73. El problema en este asunto es que nosotros a veces erramos en el blanco, erramos en la forma en la que estamos interpretando las promesas de Dios, la forma en la que interpretamos las promesas y cómo se desenvuelven esas cosas, la forma en que nosotros malinterpretamos también las situaciones que nos están pasando y que tenemos expectativas que tal vez no son las bíblicas, o que tenemos expectativas que a lo mejor no son las expectativas que Dios tiene para nosotros y que nunca Él ha plasmado en la Biblia. ¿Cuál es el problema en esto, familia? Que si tenemos una mala expectativa acerca del actuar de Dios, pues vamos a tomar una mala actitud, vamos a tomar una actitud a la defensiva, una actitud de víctima, una actitud como Asaf al principio del Salmo 73,
que él miraba injusticia, porque él decía, Señor, te obedecemos, Señor, tú haces esto, nos pides hacer estas cosas y no vemos que hagas nada. Vemos que estamos sufriendo, vemos que somos oprimidos, vemos que no hay justicia para los que te siguen. Y luego de una manera muy fuerte le dice que él había guardado en vano los mandamientos de Dios y su corazón. ¿Por qué? Porque él estaba malinterpretando pues todo el asunto. Él miraba la injusticia y todo porque él estaba viendo hasta donde llegaba su vista, hasta el problema y el evento que estaba atravesando el pueblo. Pero el Salmo 94 nos recuerda, y es un buen aliciente para nosotros, familia, que tener la perspectiva correcta acerca de la palabra, tener la perspectiva correcta acerca de Dios y tener en mente bien claro quién es Dios, cuál es el carácter de Dios, cuáles son sus atributos. Tener eso claro te va a ayudar a ti mucho para vivir tu vida cristiana, para vivir tu vida con Dios, para caminar con Él y poder caminar con tu familia en la iglesia. Esto es imperativo para nosotros, familia, que conozcamos bien a Dios, porque así vamos a poder confiar más en Él. Todos decimos, yo confío en Dios, yo confío en que el Señor va a actuar a mi favor, yo confío en que Dios puede hacer esto y todo, pero a la hora que pasa un problema, cuando pasa un evento difícil, es cuando en verdad sale lo que creemos. Es cuando en verdad sale a relucir qué tanto de eso que decíamos de que confiábamos en Dios es realidad. La persona que permanece en calma, la persona que guarda la calma y no pierde la compostura para nada, esa persona sí confía en Dios. Pero la persona que la vemos atribulada, ansiosa, con miedo, se podría decir que tal vez no confía en Dios tanto. Tal vez pueden pasar un montón de factores que no somos jueces a veces para decir todo, pero sí demuestra mucho qué grados de confianza tenemos en el Dios que estamos adorando cada domingo. ¿Saben? Una de las definiciones como más correctas acerca de confianza y que podemos aplicar la Biblia es apoyar o soportar. Cuando vemos eso, podríamos decir que confiar en Dios es confiar en que nos va a atrapar, digamos, ¿no? Si nos caemos, tener la confianza, vaya la redundancia, tener esa seguridad de que Él va a estar ahí con sus manos como para atraparnos. O imaginen que están acostados en una hamaca, familia, no sé si han tenido la dicha de ir a la playa, amarrar una hamaca y acostarse, amarrarla entre dos palmas y acostarse ahí en la hamaca y quedarse dormidos una hora, no sé. Pero ustedes amarran esa hamaca y ustedes no saben quién hizo la hamaca, no saben si está bien amarrada, no saben bien si el entramado con el que lo hicieron va a soportar el peso que tienen ustedes, pero ustedes la amarran en las palmeras y se acuestan en ella pues bien a gusto porque tienen la confianza de que no se va a caer esa cosa, tienen confianza de que no se va a abrir y se van a golpear. Pueden quedarse dormidos, relajados a gusto, porque están confiando que esa hamaca va a soportarlas, va a soportar su peso y no va a permitir que caigan. Podríamos decir que debemos ver a Dios de esa manera. No sabemos qué está pasando, no sabemos qué está haciendo Dios, pero nos debe permitir estar en paz y relajarnos en ese sentido de que nuestra alma no se alborote, que nuestra alma no crezca esa ansiedad que a veces nos puede comer, sino tener esa confianza de que yo puedo dormir tranquilo, puedo dormir calmado, a gusto, confiando en que Dios tiene este problema en sus manos, de que Dios está enterado de lo que está pasando y Él no me va a dejar caer, Él no va a permitir que yo caiga. Y esa es la confianza que este salmista demuestra tener en el Señor. Él dice en el verso 8, haced caso, torpes del pueblo, necios, ¿cuándo entenderéis? El que hizo el oído no oye, el que dio forma al ojo no ve. ¿No reprenderá el que castiga a las naciones, el que enseña conocimiento al hombre? El Señor conoce los pensamientos del hombre, sabe que solo son un soplo. Bienaventurado el hombre a quien corriges, Señor, y lo instruyes en tu ley, para darle descanso, fíjense familia, en los días de aflicción, hasta que se cabe una fosa para el impío. A pesar de la situación mala que el salmista está viendo,
A pesar que no es tal vez lo que él quisiera ver en la realidad, su vista no está en el problema ni en la situación que está pasando actualmente. Su vista está en el Señor, en lo que Dios puede hacer y en las promesas de Dios. Él incluso tiene este atrevimiento de decir, bienaventurado Dios, el hombre a quien tú corriges y lo instruyes en tu ley. ¿Y cuál es el propósito de esto? Le podríamos preguntar, para que tenga descanso en los días de aflicción. Bienaventurado Dios, bendito es el hombre Dios a quien tú lo corriges. Bendito es el creyente Dios que tú lo corriges y lo instruyes para cuando llegue un día malo esa persona pueda tener paz. En un día de aflicción, en un día de angustia, esa persona pueda tener descanso. Esto nos debe dar mucho de qué pensar, familia. Cómo esta persona con la actitud correcta, con los lentes correctos, con los lentes bíblicos, él está analizando toda la situación a su alrededor. Él no espera más de lo que alcanza a ver su vista, porque andamos por la fe, familia, no por lo que ven nuestros ojos. Andamos por fe y no por vista. Esta es la parte sobrenatural del cristianismo, que debemos de creer en lo que no es, no en lo que vemos, sino en lo que Dios puede hacer y en lo que Él dice que puede hacer. Esta es la parte que nos demanda un poco, tal vez, abandonar, si podríamos decir, en cierto sentido, abandonar la lógica. Porque cualquier persona que no crea, cualquier persona que no tenga fe, en un evento difícil, en una situación fea, se va a desesperar, va a tener angustia, va a tener ansiedad, va a estar preocupadísima, porque no tiene este apoyo, no tiene este soporte que nosotros sí tenemos, que es a Dios. Y es en esto donde debemos demostrar la diferencia hacia aquellos que no creen, la paz que da el Señor, que sobrepasa todo entendimiento, según palabras de Pablo, esa paz que nos promete el Señor, que el Señor promete guardar nuestra mente de malos pensamientos, de pensamientos de ansiedad, de pensamientos de preocupación, y guardarla en perfecta paz porque estamos confiando en Jesucristo. Esta es la parte que nos divide, no en la santidad, sino nos divide como creyentes de los no creyentes. Esto es lo que hace la diferencia, familia. No somos mejores que las personas que no van a la iglesia, ni las personas que no tienen fe. Tenemos las mismas vulnerabilidades. Ambos somos tentados hacia hacer lo malo, hacia abandonar a Dios y abandonar el pecado, a perseverar en el pecado, perdón. Ambos somos tentados a ser arrastrados a cosas que son malvadas y que Dios detesta. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y ellos? Que en días de, obviamente, pues la fe que tenemos, ¿no? Pero en días de tormento, en días de aflicción, nosotros tenemos la ayuda del Señor. Y aunque Dios no haga nada en ese momento, tenemos la confianza en sus promesas. Tenemos esa plena seguridad, tenemos esa certeza. Así lo describe Hebreos, la fe, como una certeza de algo que se espera, pero que no se ve. La esperamos, si no, no sería esperanza. Lo que nos divide de los no creyentes en las crisis, familia, lo que nos divide de alguien que no tiene fe en un momento y en un evento difícil, en un momento de angustia o desesperación, como está pasando actualmente con este asunto de la pandemia. Lo que nos divide de ellos es que nosotros tenemos esa confianza y esa esperanza. No somos mejores que los no creyentes, pero tenemos esperanza. Tenemos a Dios de nuestro lado. Y aunque nos esté yendo igual o peor que alguien que no tiene fe, eso no quita o no invalida las promesas de Dios. ¿Cuál es el asunto aquí, familia? Que nosotros siempre tenemos que interpretar todo con los lentes correctos, con los lentes de la Biblia, interpretar todo a través de la palabra de Dios. Sí, tal vez está la situación fea y a lo mejor muchos van a perder trabajos, van a perder sus empleos, van a perder el sustento que tenían para sus hogares y está muy feo, no lo estoy minimizando. O sea, es una situación real. Yo tengo compañeros, excompañeros de la universidad que me han contado que ya perdieron sus trabajos por este asunto de la pandemia. O sea, no es algo para tomarse a la ligera, pero podemos decir con mucha confianza
que podemos confiar en Dios, que podemos descansar en Dios, porque no estamos esperando más de lo que la Biblia nos dice que esperemos. Tenemos las expectativas reales de que nosotros también podríamos ser alcanzados por la angustia y la aflicción, pero creyendo y confiando que Dios nos tiene en sus manos, que de alguna manera Dios va a permitir que todo eso nos pase, como nos dice aquí en el versículo 8 en adelante que estamos leyendo, en el 12. Bienaventurado el hombre a quien tú corriges, Señor, y lo instruyes en tu ley para darle descanso en los días de aflicción. Yo creo que cualquier persona que ha pasado por eventos difíciles desearía tener 1000 veces la paz que tener su cuenta bancaria llena. El día que alguien tiene cáncer o que un miembro de la familia tiene cáncer, darían lo que fuera por quitarle esa enfermedad. Solamente Dios es capaz de darnos paz y regalarnos gozo en nuestra alma, a pesar de estar pasando situaciones tan oscuras que son indescriptibles. Esta es la diferencia de los no creyentes a los creyentes, familia. Y esta es la diferencia de un creyente que analiza o trata de ver a Dios en todos los eventos, trata de alinear su corazón con la palabra y no con todo lo que está pasando. Interpreta lo que pasa a través de la Biblia y no de los hechos que él está viendo. Esta es la parte que requiere y nos demanda la Biblia, que tengamos fe. Tener fe en Dios cuando la situación está difícil. Tener fe en Dios cuando el problema se está agrandando y no hay una solución concreta. Cristo para eso vino a la tierra, para darnos esa seguridad de que somos adoptados. Es decir, Cristo viene y reconcilia al hombre con Dios Padre, nos reconcilia, abre el puente para que volvamos a entrar a la presencia de Dios, para que podamos tener esa relación nuevamente de familia, de padre e hijo, volvernos a sentar a la mesa de Dios. Y como ahora somos miembros de esta familia de fe, miembros de esta familia celestial, ciudadanos del cielo, nos diría Pablo, hoy no debemos de temer entonces, familia, debemos de confiar en Dios. Confiar es un acto que requiere valentía y requiere fe, porque muchas veces el confiar desafía nuestra lógica, desafía lo que estamos percibiendo y lo que estamos viendo. Hace unos días, hace poco, tuve una conversación con un compañero de mi trabajo y precisamente estábamos hablando del riesgo de que había, de que pudiéramos perder el trabajo, algunos otros 2 o más personas de nuestro equipo. Y hablábamos, de hecho, de que teníamos que confiar en Dios. Ya teníamos que poner nuestra confianza en el Señor. Teníamos que tomar nuestro corazón y dárselo en las manos a Dios. Reposar nuestro corazón en Él. ¿Por qué? Porque la situación, como les comentaba antes, sí está difícil, sí está dura. Va tal vez a empeorar si esto sigue alargándose el tema de la pandemia. Y como se ha visto, que ya se ha visto mucho afectada la economía en varios países y muchas empresas, es una realidad, no es algo que es lejano, es algo que está pasando en muchos lugares. Pero confiar en Dios es lo único que nos resta, es lo único que nos queda. Porque si nos agarramos, si tomamos toda la ansiedad de nuestro corazón y le damos rienda suelta, pues vamos a terminar perdidos, vamos a terminar hechos bolas, familia, vamos a terminar derrotados, preocupándonos, pensando demasiado sin poder dormir en las noches. Pero nuevamente el salmista nos dice en el verso 17, si el Señor no hubiera sido mi socorro, pronto habría habitado mi alma en el lugar del silencio. Si digo, mi pie ha resbalado, tu misericordia, oh Señor, me sostendrá. Cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. Este versículo en particular es hermosísimo, familia. Cuando mis inquietudes, cuando mis ansiedades, cuando mis dudas se multiplican dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. A lo mejor aquí nadie de los que estamos en la audiencia somos expertos de cómo funciona la mente, cómo funciona el corazón,
Pero yo creo que sí hemos tenido estas etapas, hemos tenido un capítulo, un episodio en nuestras vidas, alguna vez un evento tan difícil que nos causó tanto sufrimiento que ni siquiera pudimos conciliar el sueño. Por más que queríamos pensar en otra cosa y darle la vuelta de la página, no podíamos, seguíamos enganchados a ese tema, seguíamos enganchados a ese evento y seguíamos dándole vueltas en nuestra cabeza pensando qué pudo cambiar, qué pudimos haber hecho para evitarlo y mil cosas más. Y el salmista estaba súper consciente de eso. Y él dice, cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, porque lo que estaba pasando y lo que él nos describe en la situación actual del pueblo no era bueno. Recordemos familia, que al principio del Salmo él dice que los malvados están prosperando, que incluso se burlan de eso, que toman eso como a broma, que lo toman como si fuera cualquier cosa. Y obviamente, siendo humano, siendo un hombre común, él estaba sintiendo inquietud, ansiedad. Él estaba dudando tal vez qué podría pasar, qué iba a hacer Dios para arreglar este asunto, qué deberían hacer ellos. Un montón de cosas que le pudieran estar dando vueltas en su cabeza. Pero él hace esta declaración, que debemos adueñarnos de ella, que debemos confiar en estas palabras para nosotros. Cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. Si digo mi pie ha resbalado, tu misericordia, oh Señor, me sostendrá. Esta serie de declaraciones que hace el salmista son declaraciones de un corazón que está afianzado y está arraigado en la fe, que tienen una fe genuina en la obra del Señor. Este es un corazón que conoce a Dios, que conoce el carácter de Dios, que conoce al Señor de esa manera, como les explicaba hace unos momentos, de que esa persona puede dormir en completa paz porque confía en el Señor, confía que las manos del Señor no van a permitir que caiga, que lo van a sostener a pesar de que la tormenta esté soplando con vientos recios. Es una persona que conoce los atributos del Señor, tanto que él puede hacer estas declaraciones, que cuando sus ansiedades se multiplican dentro de su corazón, los consuelos del Señor pueden deleitar su alma. Esta es una persona que ha llegado a conocer a Dios, que tiene esa confianza de acostarse en la hamaca, de quedarse dormido a pesar de que él no sabe qué está pasando, no sabe quién hizo los hilos, no sabe quién hizo el entramado, pero él confía. Este tipo de actitud es la que debemos de tener, familia, frente a los problemas. Y esto es lo que nos salva, familia, de tener ansiedad, de tener emociones adversas, de tener emociones contrarias al Señor, contrarias a la Biblia, contrarias a nuestra nueva naturaleza. Con esto no quiero decir que todos debemos ser felices siempre, que siempre tenemos que tener gozo, o que siempre tiene que salir todo bien, porque eso es una mentira, nunca va a pasar. Yo ya quisiera que fuera así, pero desgraciadamente no es como Dios planeó ni trazó el rumbo de nuestras vidas. Seguramente, y por las palabras que dice Cristo, que en esta vida vamos a tener aflicción, que esa es una promesa que sí se está cumpliendo con todos los creyentes en distintas épocas. Vamos a tener aflicción mientras estemos en el mundo. Vamos a seguir viendo injusticias y sufriendo ansiedad. Vamos a seguir sufriendo, como diría el señor Lloyd Jones, depresión espiritual. Vamos a seguir con todas estas cosas, pero Dios nos ha hecho una promesa a través de Cristo. La primera es que Él no nos iba a desamparar nunca, que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta que se acabe el mundo, Él va a estar con nosotros, con todos los que profesan su nombre, con todos los que creen en Él. La segunda que tenemos en Romanos es que todos los eventos difíciles van a ser usados para nuestro bien, para nuestro propio crecimiento, para que seamos más fuertes que antes, para que tomemos esa experiencia y nos haga fuertes y podamos ser fuertes a otros creyentes. Esta tal vez es la que más alienta los corazones en Romanos 8, que para los que aman a Dios,
todo es usado por Dios para su bien, conforme al propósito para el cual fuimos llamados. Pero cuando pasa, familia, cuando estamos frente a la prueba, es cuando en verdad sale de qué madera estamos hechos, si en verdad confiamos y creemos en Dios, o simplemente nos memorizamos los textos y los versículos de memoria. Con esto no quiero ponerle el peso encima en los hombros de nadie, sino todo lo contrario, invitarlos, familia, a que tú te examines tu alma, tú que estás escuchando esto, que puedas examinar tu corazón en esta mañana y puedas ver si en verdad confías en Dios, que puedas hacer un recuento de los eventos difíciles que te han pasado ya estando en Cristo y cómo has respondido hacia esas cosas. Siempre podemos mejorar en algo. Si nos comparamos con Cristo, siempre nos van a faltar cosas. Pero creo que es un poco raro, es un poco, digamos, irónico que los hijos del Señor sufran tanto y no puedan salir de ello, en el sentido de que se vean inmersos en episodios largos de depresión, en episodios largos de ansiedad, en episodios largos de angustia. Creo que eso es un poco irónico, porque si bien los autores de estos salmos sufrieron lo mismo que nosotros, si bien la Biblia nos dice en Hebreos 4 que el mismo Jesucristo se puede compadecer de nosotros porque se hizo humano, se hizo débil, se hizo endeble como nosotros, se hizo frágil. Sintió lo mismo que nosotros, las mismas presiones, los mismos miedos, las mismas emociones mezcladas. A pesar de que la Biblia nos dice eso, que hay esa empatía de parte de Dios hacia nosotros, nunca nos invita la Biblia a quedarnos en ese estado de depresión o de angustia. Nunca nos invita la Biblia a quedarnos derrotados. Nunca nos invita la Biblia a vivir como alguien que no tiene esperanza. Si Jesucristo vino para algo, fue para libertarnos del poder del pecado y de la muerte, para darnos una victoria, familia. Y esta victoria es integral, es decir, que abarca la sanidad completa de todo lo que somos, de nuestro ser. No solamente Jesús nos salva en el Calvario, no salva solamente nuestra alma y nos reconcilia con Dios. Él sana prácticamente todo. Él sana nuestro corazón, las heridas de nuestra alma, nuestras heridas de nuestra psique, cualquier cosa con la que estemos cargando antes de venir a Él. Jesucristo está restaurándolo. Él dice que Él hace nuevas todas las cosas, familia. Así que debemos cerrar esos episodios, debemos acudir a la Biblia, debemos tener esos encuentros con Cristo en la palabra de Dios y encontrar ánimos en su palabra, encontrar ánimos y nuevas fuerzas en la Biblia. Debemos alimentarnos de la palabra de Dios para poder pensar como Dios quiere que pensemos. Obviamente este es un proceso que tarda años, no solamente es de leerla y ya. El carácter se desarrolla día a día con tus experiencias, con lo que vives y cómo reaccionas y aprendes, y así se repite constantemente este ciclo de perfeccionar tu carácter. Pero mientras estés aquí vas a seguir siendo imperfecto, vas a seguir teniendo esta angustia, vas a seguir sintiendo temor, vas a seguir sintiendo y teniendo dudas, vas a seguir teniendo estos temores que describe aquí el salmista, pero jamás Dios te va a invitar a que te quedes ahí. Si algo tenemos los creyentes es esperanza, es algo que Jesús nos vino a dar, es algo que Cristo vino a ofrecernos, esperanza. Es algo por lo que Jesús fue crucificado. Estábamos alejadísimos de Dios, estábamos incapacitados para servir y para amar a Dios. De hecho, la Biblia dice que en otro tiempo, cuando éramos débiles, aún así Jesús murió por pecadores. Y esa palabra, cuando dice cuando éramos débiles, no se refiere a una cualidad física o emocional, se refiere al estado del alma. Éramos débiles, es decir, éramos incapaces de seguir la ley de Dios. Éramos incapaces de amar a Dios. Y Cristo nos viene a dar esa esperanza porque ahora somos capaces, no en nuestras fuerzas, sino en nuestro vigor, nuestra voluntad, sino en las fuerzas de Él. Y hoy, familia, yo quiero invitarlos como este salmista y recordando lo que habíamos hablado hace 2 domingos, que el señor Lloyd Jones decía que no hay que dejar que nuestro ser nos hable a nosotros, es decir,
No hay que dejar que las inquietudes se multipliquen dentro de ti. Tú tienes armas para combatir eso y están en la Biblia. Y el Salmo 94 es un salmo que habla de la justicia. Es el tema principal del salmo. Pero ¿cuál es lo que nos salta en esta tarde hoy, en esta mañana? Pues es esto, es esta actitud que tiene el salmista frente a la injusticia. Él no se tira al piso para que lo levanten como lo hizo Asaf. No se sintió derrotado, al contrario, él comienza a predicarse verdades acerca de Dios. Él comienza a predicarse verdades acerca del carácter de Dios y de la ley de Dios y de los atributos de Dios. Él nos dice que hay injusticia, pero que Dios ama la justicia, y así se va siempre haciendo estas declaraciones y estas verdades de Dios. ¿Para qué? Para que se queden grabadas en su alma y en su corazón, para que se queden en su mente, para recordar, para darse ánimos a sí mismo. Recordemos que el Evangelio no solamente es para aquellos que no creen, es para nosotros. Necesitamos la redención todos los días. Si no fuera así, ya ni siquiera estaríamos aquí. Pero como necesitamos ser perfeccionados, necesitamos nosotros mismos recordar las promesas de Dios. Él dice: bienaventurado el hombre a quien corrige, Señor, para darle descanso en los días de aflicción, porque el Señor no abandonará a su pueblo, ni desamparará a su heredad, porque el juicio volverá a ser justo y todos los rectos de corazón lo seguirán. ¿Quién se levantará por mi contra? Los malhechores. ¿Quién me defenderá de los que hacen iniquidad? Si el Señor no hubiera sido mi socorro, pronto habría habitado mi alma en el lugar del silencio. Todas estas declaraciones las hace el salmista. Se predica el Evangelio a sí mismo, y es lo mismo que debemos hacer nosotros, recordar estas verdades de Dios que lastimosamente se nos olvidan en una crisis, se nos olvidan en un día malo, y más cuando somos inmaduros espiritualmente, tendemos a olvidarlas más fácilmente. Por eso es importante que nos alimentemos de estas verdades siempre. 22. El Señor ha sido mi baluarte y mi Dios la roca de mi refugio. Él ha hecho volver sobre ellos su propia iniquidad. Está diciendo que Dios le dio su merecido a aquellos que al principio del Salmo se vanagloriaban de su maldad y los destruirán su maldad. El Señor nuestro Dios los destruirá. ¿Cuál es el punto aquí, familia? Cristo nos vino a traer esperanza, nos vino a dar un corazón nuevo, y a pesar de todo eso que ha hecho Jesús, nosotros tenemos la tendencia de seguir a nuestra carne, de seguir la humanidad. Aflora lo peor de nosotros a veces en las crisis, y si ya hemos sido pasados por el crisol, pues va a aflorar lo mejor de nosotros. Pero mientras tanto, familia, tú tienes que estar bien consciente de que vas a seguir teniendo aflicciones, de que vas a seguir teniendo pruebas, de que te vas a seguir sintiendo mal emocionalmente. Es una garantía, pero Dios te ha dado esperanza. Cristo viene, te ha dado una esperanza. Por el sacrificio que ha hecho Cristo, hoy tú ya no eres un huérfano. Tienes un apoyo increíble, más que de cualquier persona. La persona que diseñó tu corazón está para ayudarte. Está para perfeccionarte, para perfeccionar tu carácter, para quitarte los miedos y los temores. Es lo que nos dice el Salmo en el versículo 19. Cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, los consuelos de Dios deleitaron su alma. Y esta palabra es importantísimo. El deleite tiene que ver con el gozo, con el placer, con el sentirnos bien. Y lo último que a veces sentimos en una crisis es el sentirnos bien. Para eso Dios nos ha armado con el Espíritu. Para eso Cristo ha muerto, para adoptarnos y que no seamos personas que no tienen esperanza. Eso es lo que nos diferencia, familia. Lo habíamos dicho, de alguien que no tiene fe. Y hoy, familia, que somos personas de fe, que somos personas creyentes, que por misericordia de Dios estamos en su familia, hoy tomemos este buen ejemplo y lo vivamos. Recordemos las promesas de Dios, recordemos a nosotros mismos y prediquemos a nosotros mismos estas promesas siempre. Porque una garantía que tenemos es que vamos a sufrir. Pero aquí la pregunta es si vas a sufrir bien, viviendo como alguien sin esperanza, o vas a hacerlo como el salmista en el Salmo 94,
alguien que tiene una esperanza, alguien que tiene un Dios que lo cuida, alguien que tiene un Dios que lo escucha y que a pesar de que Él mira cosas que están mal, de que Él mira que no todo está saliendo bien, que hay injusticia, Él puede descansar, Él puede reposar la cabeza en la almohada y decir, Dios, yo en ti confío. Yo espero, familia, que nos llevemos eso a nuestra casa y que lo podamos vivir, porque la verdad, en el momento de la crisis, ya lo dije como 10 veces, va a relucir lo que en verdad tenemos en el corazón. Y esperemos que reluzca una fe afianzada y cimentada en Cristo. Dios los bendiga, familia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres glorioso, porque tú eres hermoso, porque tú has hecho todo perfecto en el tiempo perfecto. Te damos gracias por tus cuidados, Señor, porque nos proteges, porque proteges nuestros corazones a pesar de que nos desviamos. Te agradecemos, Dios, por tu justicia, por la gracia que tienes para nosotros y porque nunca te olvidas de tus hijos, a pesar de que nosotros sí nos olvidemos de ti, Dios. Te pedimos que esto quede en los corazones y en las mentes de todos y nos permitas vivir, Señor, conforme a tu palabra y que nos permitas traducir, Señor, todos los eventos conforme a tu voluntad y lo que tú has dicho, Señor, en tu palabra. Te damos gracias, Dios, y pedimos estas bendiciones en el nombre de Cristo Jesús, para la gloria de tu santo nombre y el gozo de tu pueblo.